Terminamos ya este octavo workshop con la conferencia de Manuel Antonio Brullón Lozano, a que voy a presentar en unos instantes, con su conferencia Memoria y posmemoria del exilio de Gregorio Gori Muñoz y Carmen García Antón en Buenos Aires. Pero antes de comenzar ya con esta última conferencia, pues primero felicitar evidentemente al organizador de este workshop, su figura evidentemente de su director, el director del aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos, Juan Antonio García Galindo, y por supuesto a su organizador, José Luis Mora, que tengo el gusto de conocer, una persona bellísima, y además que todas las cosas que hace, todas las propuestas siempre van pues vinculadas a la excelencia, y las personas que conozco siempre son personas bellísimas, muy interesantes, así que José Luis, de verdad, muchas gracias por darme la oportunidad de moderar esta mesa tan interesante que habla de dos personas a las que yo personalmente no conocía, pero me ha interesado mucho cuando me puse en conocimiento Ashley de moderar esta mesa. Pues leí un poco sobre estos dos autores y llegué a grandes conclusiones, ¿no? Además, se vinculan con María Zambrano. Como habéis visto, yo trabajo en la Fundación María Zambrano desde hace muchos años y he conseguido incluso vincularla en sus aspectos biográficos y vitales con Carmen Antón, ¿no? Ambas pertenecieron a la FUE, la Federación Universitaria Española, como le comentaba también a Manuel Antonio, tanto María Zambrano como Carmen, hicieron labores de evacuación para los niños, ella como enfermera, María Zambrano como consejera del Consejo Nacional de la Infancia Evacuada, para evitar que los niños sufrieran los estragos de la contienda. Eran evidentemente, la obra de Lorca las va a condicionar muchísimo. En el caso de Carmen eso es evidente. En el caso de María Zambrano, ella va a ser la primera antóloga de una antología de poemas en Latinoamérica, es decir que, que había mucho vínculo entre ambas autoras. Y ahora con Gregorio, pues ya lo veremos también, ¿no? Porque Gregorio era un gran escenógrafo, ¿no? Y él evidentemente se va a extender largo y tendido sobre la vida de ambos, ¿no? Muchos de los intelectuales republicanos que tuvieron que salir de España durante la guerra tuvieron la necesidad de crear una patria simbólica, pues con su contribución en diarios, revistas, publicaciones, en sus profesiones, en su trabajo, ¿no? Y una vez que ya ellos garantizan la supervivencia, era necesario dotar su existencia evidentemente de un nuevo sentido. La vida de Gregorio y Carmen la vamos a conocer a través tuya. María Zambrano evidentemente no estuvo en Argentina, pero sí se relacionó con los intelectuales más importantes del país y llegó a publicar incluso pues un par de libros. Hacía un saber sobre el alma, El pensamiento vivo de Séneca, es decir que llegó a publicar en una de las editoriales más importantes argentinas de aquellos años. Es decir que Argentina se va a convertir también en un exponente fundamental dentro del exilio de María Zambrano, como evidentemente lo va a ser tanto para Gregorio como para Carmen. Así que voy a presentar ya al ponente. Él es Manuel Antonio Brullón Lozano, él es licenciado en Comunicación Audiovisual en 2010, es máster universitario en Artes del Espectáculo Vivo en 2011 y doctor en Comunicación, Literatura, Comunicación, Ética y Estética 2017, con mención internacional y premio extraordinario de doctorado. Actualmente es profesor en la sección departamental de Literaturas Hispánicas y Bibliografía de la Facultad de Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro del grupo de investigación Estudios de Literatura, Escritura Creativa, Transcripción Cultural y Medios, y colaborador del grupo de investigación en Teoría y Tecnología de la Comunicación de la Universidad de Sevilla. Dirige el proyecto de innovación docente de la UCM Laboratorio Transmedia. Es secretario de Cauce, Revista Internacional de Filología, Comunicación y su Didáctica, publicación con 40 años de trayectoria e incluida en repositorios de referencia como Latindex o SC de Web of Science. Ha sido investigador e invitado en la Universidad de Siena en 2015, Bolonia 2016, Exeter 2020 y 2023, La Plata en 2022 y Buenos Aires en 2022 y 2023. Sus líneas de investigación giran en torno a la relación entre la literatura y los medios de comunicación. Sin más dilación, le cedo la palabra a Antonio Manuel y seguimos contigo y muchas gracias. Quiero comenzar, esto es redundante, pero hay que hacerlo, ¿no? Porque realmente me he sentido muy a gusto en este seminario, en este workshop, y eso es gracias al trabajo
impecable, atento de los organizadores, del Aula María Zambrano, del Centro de Estudios Iberoamericanos y Transatlánticos, de la Fundación General de la UMA y pues de quienes han coordinado este seminario, José Luis Mora García y mi admirado Manuel Ángel Vázquez Medel. Así que pues gracias por auspiciar estos encuentros y por permitir que sea posible encontrarnos aquí. También al comenzar quiero dar mi agradecimiento público a una profesora de la Universidad Nacional de La Plata, la profesora Virginia Bonato, cuya sabia guía me trajo hasta la obra y hasta la vida de Gori Muñoz y de Carmen Antón. Fue durante una inolvidable estancia de investigación en Argentina, durante el año 2022, financiada por el programa José Castillejo del Ministerio de Universidades y con también el apoyo del proyecto de I+D Transliterae que tengo el honor de dirigir. Y que bueno, pues que dio lugar a la publicación de una entrevista a una de las hijas de Gregorio Muñoz y de Carmen Antón en el número 35 de la revista argentina Olivar, que se puede consultar en abierto. Bueno, quiero comenzar la intervención aquí, indicando cuáles son los objetivos que me propuse en el momento en el que José Luis muy generosamente pues, me invitó a participar en la clausura de este seminario, de manera pues que también quiero de algún modo entablar un diálogo y recoger todas las aportaciones brillantes que aquí se han hecho. Bueno, me corresponde este honor de hacer la conferencia de clausura y después de todo lo que habéis dicho y ya después de los agradecimientos quiero decir que ya de aquí todo bajada, no esperéis nada más. Lo único, bueno, que me dicen que todavía no está la comida preparada, entonces pues algo tenemos que hacer hasta entonces, lo siento. Bueno, 3 cosas que me propongo. En primer lugar, yo quería responder a la cita de Ferrater Mora que encabeza la convocatoria del workshop, donde dice: solo será aceptable la idea de una literatura reflexiva si se comparte una noción más densa de lo literario que la de ser solo la bella envoltura que reciben las ideas para no andar desnudas, igual que desvergonzadas, ¿no? Entonces me preguntaba qué lugar ocupa este tipo de literatura de memoria, en el campo cultural del siglo XX, dentro de las llamadas escrituras de no ficción, con tal de pensar si son algo distinto de lo literario o no, o si todo forma parte de este conjunto, como sugiere Ferrater Mora. En segundo lugar, me propongo también pensar cómo se construye la imagen de un nosotros en contraste con un ellos, es decir, los exiliados del 39 frente a los vecinos europeos, los países de acogida, etc. Y en tercer lugar, también quiero interrogar los textos por la necesidad que tienen los exiliados, las exiliadas, de escribir su experiencia en su devenir temporal y sobre todo ver cómo evolucionan estas imágenes a lo largo del tiempo, conforme va quedando más atrás la guerra civil, y también en la transmisión de una generación a la siguiente. Entonces, con tal de acotar el campo de estudio en algo muy concreto, me quiero centrar en los testimonios escritos de 4 personajes, que van a ser Gregorio Muñoz, escenógrafo y pintor valenciano, de Carmen García Antón, que fue una estudiante de medicina, actriz y luego una importante empresaria en el Buenos Aires de los años 40, y luego también de sus hijas, la antropóloga americanista Carmen Muñoz Bernard, llamada en los textos, en las memorias, Gorita, y la bióloga Antonia Muñoz Malajovic, llamada también de manera cariñosa Tónica. Un apunte. A lo largo de la sesión me voy a referir a Gregorio y a Carmen mediante sus nombres artísticos, no sus nombres cariñosos como en el caso de las hijas. Es decir, los nombres con los que firmaron sus obras, las obras con las que se proyectaron hacia la esfera pública. A saber, Gori Muñoz, en el caso de él, y Carmen Antón. Una indicación, y es que la pareja se conoció en París, mientras Carmen trabajaba en el pabellón de la Segunda República en la Exposición Internacional de 1937, que efectivamente indicó antes Carmen Valcárcel que dirigía Maxau. De hecho, en las memorias hay todo un capítulo dedicado a Maxau, cómo conocen a Picasso, y bueno, una relación muy estrecha entre ellos. Pero claro, Carmen Antón también fue una actriz, una de las actrices de la segunda etapa de la célebre compañía La Barraca, de Federico García Lorca y Ricardo Ugarte, en la que ingresó en 1935. De hecho, después de la muerte de Lorca, ella continuó todavía participando. Esta es la famosa foto, ¿no?, de Valencia en el contexto, ¿no?, pues del congreso que organizaron. Y justamente fue allí cuando pasó a ser la primera actriz
en 1937. Carmen Antón es la chica del bañador blanco que está, no sé, tengo problemas de lateralidad, la que está a la izquierda del todo, ¿no? Y bueno, pues ella, como digo, en el cartel de la representación de Mariana Pineda que hicieron allí en Valencia, ella interpretaba el papel protagonista a Mariana Pineda y Luis Cernuda interpretó a Pedro de Sotomayor. Ahí también participaron Carmen García Lasgoiti, quien luego sería también pues, una amiga y compañera del exilio en Buenos Aires, Blanca Chacel, la hermana de la escritora Rosa Chacel, de la que ayer nos habló Ana, y luego con escenografía de Víctor Cortezo, que es quien aparece en último lugar en la fotografía. Bueno, los textos en consideración van a ser 3 más 1, 3 canónicos y uno un poquito más reciente. En primer lugar, Visto al pasar, República, Guerra y Exilio, de la propia Carmen Antón, que son unas memorias que ella escribió entre 1996, que es la primera fecha que aparece referida puramente en las memorias, y 1999, que es la fecha con la que ella rubrica el texto al final de la última página. Estas memorias se publicaron por primera vez en 2002 por la editorial gallega Edición Socastro y luego tiene una reedición más reciente en 2021, ya con el sello Hispalense Renacimiento, que es el que tengo encima de la mesa. En segundo lugar, también hay una miscelánea de textos de Gori Muñoz, ni en Cap Mapa ni en Cap Historia, editado por la Universidad de Valencia en 2007 y coordinado por Rosa Peralta Gilabert, que es una especialista en la obra de Gori Muñoz, pero que, frente a las memorias, contiene una miscelánea de textos que a veces van a abordar pues, lo periodístico, la opinión, el ensayo, también mucha reflexión de Gori Muñoz sobre su propia profesión, ¿no? Sobre la escenografía, el teatro, la iluminación, el figurín, etc. Y que, bueno, tienen un valor testimonial, pero de otro tipo frente a puramente la literatura de memorias. Y luego, en tercer lugar, también esas crónicas de una infancia republicana en Buenos Aires, de las dos hijas, de Carmen Muñoz Bernard y de Antonia Muñoz Malajovic. Estas memorias, escritas a 4 manos, las escribieron las hermanas durante el confinamiento del COVID-19, ¿no? En circunstancias adversas parece que sentimos todavía más que tenemos el tiempo, las ganas, el ánimo, ¿no? de pararnos a recordar, la importancia también de perder el tiempo, entre comillas, para dedicarnos a las cosas verdaderamente importantes e interesantes con las que queremos dejar un testimonio para el futuro. Como dato, digo que se publicaron en autoedición de manera gratuita, digital, en 2021 y se pueden consultar en el archivo que las dos hermanas están poniendo a disposición pública y gratuita de quien lo quiera consultar en la URL www.gorimunoz, con n en vez de con ñ.com, que bueno, invito a todo el mundo a verlo y a perderse en él. Los textos son muy ricos y muy interesantes, sea desde una mirada histórica, es decir, por su valor de testimonio de una época, sea también desde un punto de vista literario, por su valor escritural, que va a combinar con mucha agilidad el detalle plástico, la reminiscencia proustiana. Por ejemplo, Carmen Antón empieza siempre sus recuerdos, ¿no? Hablando del poder de la mecedora, ¿no? Como la Magdalena y el té en Marcel Proust, ¿no? Ella dice, el movimiento de la memoria es como mecerse en esta mecedora, un ir y venir de un tiempo a otro, y pues va tejiendo narrativamente de una manera muy hábil los tiempos, los recuerdos, las experiencias y sobre todo relacionándolos entre sí, que también es un valor muy importante de la obra de Carmen Antón, como ella no solamente se limita a describir o a exponer experiencias, sino que además está interpretando qué incidencia tiene el pasado sobre el presente y cómo también desde el presente vamos a leer el pasado. Y bueno, hay momentos realmente brillantes, ¿no? De exuberancia descriptiva, que a veces también va a rayar lo terrible en los momentos más duros de la historia, como corresponde a la literatura social, y sin perder de vista tampoco el ineludible compromiso político a través de la escritura con la legitimidad del Estado republicano, y que va a ser lo que nos vamos a encontrar en Gori Muñoz, que nos vamos a encontrar en Carmen Antón, y que nos vamos a encontrar también en las hijas, que ya es la segunda generación. La voluntad creadora de todos ellos, y todavía aquí me pregunto, ¿no? ¿Es pertinente hablar de una creación o de una invención, una voluntad creadora, ¿no? En la literatura de memoria, en la que no podemos inventarnos nada que no haya ocurrido? Como digo, en la voluntad creadora de todos ellos, vamos a encontrar que no hay una respuesta al canto caprichoso de las musas, sino que por el contrario, estas escrituras van a partir del trauma, del silencio e incluso de la imposibilidad de hablar y de recordar lo que ha sucedido. Probablemente todos ellos asumen un lugar de enunciación como testigos del tiempo que les ha tocado vivir, pero escriben sobre todo porque se consideran portadores de una visión valiosa
que legar al futuro. Claro, además ellos no tienen un lugar en el canon literario, como se lo tenía Max Out, que recurre a esa estrategia del falso, ¿no? Para decir, bueno, tomadme en serio, pero de esta manera, ellos como no tienen una carrera literaria detrás, dicen, ojo, cuidado, que yo quiero hablar, quiero participar del debate social, quiero dejar algo de mí y de algún modo tengo que construir pues esa autoridad, esa también autorialidad a través del punto de vista propio. Y también me parece interesante que ellos lo hagan a través del medio de comunicación de la literatura escrita y la literatura impresa, ¿no? Incluso en el contexto de la literatura ya cibernética, electrónica y digital, ¿no? No olvidemos que Carmen Antón empieza a construir sus memorias en 1996, incluso ella recuerda que dice que cuando empezó a escribir, empezó en una máquina de escribir de Gori que tenía en su casa en Buenos Aires y que decía que no se entendía con la máquina de escribir. Y le regalaron un ordenador, un Macintosh, y claro, hay que pensar que Carmen Antón tenía 80 años entonces, ¿no? Como una mujer de 80 años está dispuesta a negociar con el ordenador, a aprender a usar un ordenador y a escribir, pues, este volumen de memorias. Y luego las hijas, ¿no? Pues que ya se desenvuelven completamente bien en el entorno digital, pero como digo, ellas piensan que todavía la literatura, que la escritura, va a ser un medio de comunicación propicio para participar de ese debate común en el espacio público. También me parece interesante que las memorias de Carmen Antón van a nacer explícitamente de un bloqueo de la escritura, frente, por ejemplo, al miedo al olvido de Teresa León, con la terrible enfermedad de Alzheimer, ¿no? Sino que para ella la escritura va a suponer un desafío contra el medio de comunicación, contra el lenguaje y también en esa voluntad de dejar algo, algún recuerdo tras de sí que pueda servir para las futuras generaciones, ¿no? Hay un momento, por ejemplo, un fragmento que parece muy hermoso de Carmen Antón, que dice, los días van pasando y ahí está el espacio en blanco en el ordenador, desafiándome con su virginal actitud. Pensé que aquí acabaría el cuento. ¿Para qué insistir en recordar algo que ya estaba olvidado, o al menos superado, a lo largo de los años? Bueno, ha pasado el tiempo, en 1996, el mundo ha cambiado, pero Carmen Antón, con 80 años, todavía quiere hacer memoria y cree que es importante mantener su experiencia de vida a través de un cuerpo de texto que vaya a sobrevivirle a ella como cuerpo biológico, como cuerpo vivo, ¿no? Y también superar ese tabú del que no se puede hablar, porque desde el punto de vista de las hijas, esto me parece muy interesante, el bloqueo de Carmen Antón se va a cifrar además en un cambio radical de su vida en general y también de su carrera profesional en particular, ¿no? Gorita, por ejemplo, recuerda, mamá era bonita y seductora, habilidosa y creativa, hacía bien todo lo que encaraba, pero vivía más en lo que no fue de sus tiempos de la barraca que en el presente, aunque éste le trajera infinitos éxitos. Por ser dueña de una autoestima poderosa, tendía a culpabilizar al mundo si algo no salía como ella quería. No era siempre fácil tratar con ella. Tónica, por su parte, la recuerda así. Para mi madre, todo se había acabado, porque lo que ella había querido era ser actriz de la barraca, y después de la barraca ya no quería saber nada. Lo cual era también una tontería, porque era una mujer muy vital, que tuvo sus realizaciones, desde manejar con éxito el negocio que tenía, a l'Enfant Gâté, que era una tienda de ropa para niños muy importante en la calle Uruguay, en el barrio de Recoleta de Buenos Aires, y que incluso yo recuerdo que preguntaba, ¿no?, a profesores, a colegas en Buenos Aires, y me decían, no, l'Enfant Gâté, claro, a mí me compraron ropa allí, ¿no? Es decir, que era una cosa muy, muy famosa, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí pues vemos cómo tuvo una vida exitosa en la que enterró pues esa faceta como actriz, como personalidad, ¿no?, pues del mundo cultural de la época. Y bueno, pues termina diciendo Tónica que había realmente una cierta ambigüedad. Sin embargo, es una ambigüedad felizmente resuelta gracias a la escritura de estas memorias, aún en unos años muy tardíos de la vida. Recuerdo incluso que decía Ana ayer, ¿no?, que la parte de literatura un poco más que repasa la autobiografía adolescente de Rosa Chacel llega también a una edad muy tardía, ¿no?, cuando ya es una mujer de 70 años, pues parece que también es un elemento interesante, ¿no?, como ellas con una cierta edad ya avanzada dicen, oye, ahora es cuando tengo que empezar a hacer realmente mi carrera literaria y a dar el mensaje que yo quería dar. Bueno, cabría preguntarse también por cuáles son las condiciones de posibilidad para que tras este prolongado silencio y por este cambio con el exilio, el acto de memoria se convierta realmente en escritura, ¿no? Algunas notas muy breves, ¿no? Yo recuerdo que en un libro que casi a día de hoy es
casi un tabú, ¿no?, recomendarlo en clase a los alumnos, pero que para mí sigue siendo muy importante, que es la historia social de la literatura y del arte de Arnold Hauser. Hauser sostiene que cada época, cada contexto temporal y espacial condicionan los modos en que se crea, se transmite, se interpretan los textos, tanto desde el acto de creación como desde el acto de lectura o de recepción en un sentido muy amplio, ¿no? Ahí meteríamos también el teatro y otras artes. Lo cierto es que el golpe de Estado, la guerra civil y después el exilio fueron acontecimientos que marcaron radicalmente la vida individual social y también las prácticas simbólicas a todos los niveles. Y ahí, por supuesto, va a estar la literatura dentro de las muchas vías que va a abrir. Los géneros se diversifican, los intereses van a cambiar, se van a alterar, y eso da lugar a un tipo de literatura que va a ser muy interesante. El exilio interior, por ejemplo, con 3 obras fundamentales, para mí importantísimas, ¿no? El tríptico que forman Dámaso Alonso con Hijos de la Ira, Sombra del Paraíso con Vicente Aleixandre, ambos del 44, y la obra monumental de Carmen Conde, Mujer sin Edén, del 47. Son 3 obras que posiblemente no se habrían escrito desde el punto de vista temático, pero también desde el punto de vista posibilista, ¿no? Es decir, no se puede entender cómo Carmen Conde aborda, ¿no?, el papel de la mujer en la sociedad en el año 47 sin los 2 procesos sumarísimos, sin el confinamiento en el Escorial con Amanda Junquera y sobre todo sin las redes de mujeres, ¿no? Bueno, pues lo mismo va a suceder evidentemente en la literatura de memoria que nos vamos a encontrar ya puramente en el exilio posterior al 39. Por mencionar solamente algunos muy pocos ejemplos de los muchísimos que tenemos que seguir trabajando, leyendo, editando y pensando en común en espacios como este, ¿no? Ahí tenemos también además géneros muy distintos. Tenemos ahí los diarios, tenemos el ensayo, tenemos el periodismo con la crónica, las conferencias, las cartas, las memorias, etcétera, ¿no? Claro, A Sangre y Fuego, de Chávez Nogales, 1937, periodismo. La Revolución Española vista por una republicana, de Clara Campoamor, también el 37, memorias. La Defensa de Madrid, de Chávez Nogales nuevamente. Democracias destronadas, de José Castillejo, que va a combinar el ensayo con la historiografía, etcétera. O España sufre, Diarios de la Guerra del Madrid Republicano, del diplomático intelectual chileno Carlos Morla Lynch, ¿no? Se trata, por tanto, de escrituras muy diversas, muy heterogéneas, que van a combinar muchos géneros muy diferentes que van a aparecer revitalizados con estas escrituras. Y quiero también destacar cómo esta necesidad de hablar del tiempo y de hablar de la memoria también se va a volcar en la literatura que podríamos decir de ficción o de imaginación. No digo nada de Max Aub, porque ya Carmen Valcárcel lo ha dicho todo y lo ha dicho magníficamente. Sí quería traer también como ejemplo la singular y extraordinaria novela de Elena Fortún, Celia en la Revolución, que tiene parte de crónica, parte de autobiografía, parte también de ensayo y luego un alegato en defensa de la República, y que es una obra singular porque hasta 1987 no se publicó, en una edición de Aguilar que desapareció muy pronto de las librerías y que pues muy recientemente ya ha aparecido en Renacimiento en el lugar que le corresponde. También en el campo literario me parece interesante, ¿no?, que el exilio y que también pues esa vida, ¿no?, en el exterior, con el problema económico, material, de qué trabajamos, de qué vivimos, cómo nos ganamos la vida, ¿no?, pues va a propiciar el desvelamiento de secretos y también el ajuste de cuentas, como Gregorio y yo, de María de la Olejarra. Y por cierto, Gregorio y yo va a ser también una obra importante porque ahí va a aparecer mencionado pues Gori Muñoz y otros intelectuales, ¿no? Bueno, Carmen Antón, lo cierto es que ella sí se sitúa ante la literatura del exilio, que además la manifiesta conocer perfectamente. Ella recuerda, por ejemplo, cómo llegaban a sus manos, dice ella, los libros de refugiados o estudiosos de la guerra civil, publicados en México, en Francia, en Europa, que pasaban de mano en mano. Dice ella, me es imposible olvidarme de todo lo que tenemos que agradecer a editores como Losada, a Hurtado de Mendoza, a López de Ausás, a Epifanio Madrid, a Shapire, que por cierto era amigo también del grupo de los Nocturnos, que frecuentaban la casa de Gori Muñoz y Carmen Antón, etcétera, y a autores como Augusto Barcia, Blanco Garzón, Osorio y Gallardo y otros muchos, ¿no? Es decir, la propia Carmen Antón reconoce tanto el papel de los autores como el papel de los editores, como condición de posibilidad para que esas ideas lleguen finalmente a un público y pasen pues de mano en mano, de mente en mente, para reivindicar, ¿no?, ese lugar común. Carmen Antón, claro, se reconoce como que ella era muy pequeñita, ¿no?, realmente en ese contexto, y quiere situarse, ¿no?, dentro de ese conjunto de voces. Ella dice, yo no soy historiadora ni socióloga, sino simplemente alguien como tantos que pasó a través del tiempo que me tocó vivir, que sirvió al gobierno legal,
al que hubiera votado si mi edad no lo hubiese impedido, y como tantos otros y por diversos caminos, siempre traté de poner mi granito de arena hasta llegar al exilio, donde aún estoy. Recuerdo que estamos en 1996. Ella en el 96 se sigue considerando en el exilio y sigue considerando que con sus memorias está poniendo su granito de arena por ese gobierno legítimo al que ella quiso servir. Claro, la función que ella asume con respecto, por ejemplo, a Gori Muñoz, a su marido, va a ser muy, muy distinta, ¿no? Gori Muñoz pues sí participó mucho en la prensa porteña, publicó mucho sobre su trabajo en el cine, en el teatro. Incluso, bueno, pues hay realmente anécdotas muy interesantes, muy divertidas, ¿no? Gori Muñoz, por ejemplo, pues que trabajó, Gori Muñoz, dicen las hijas, mi padre era comunista, mi madre era socialista, ¿no? Es decir, que también era un matrimonio con ideologías que aparentemente pues podrían ser también de difícil convivencia, ¿no? Carmen Muñoz, además, ella insiste mucho Carmen Antón, perdón, insiste mucho en sus memorias, yo no era comunista, los comunistas eran otros, ¿no? Pero bueno, ahí ellos convivían y de algún modo pues Gori participaba de todo aquello. Gori Muñoz incluso pues siempre en su cine participó en películas sociales que tenían protagonistas que eran pues personajes de clase obrera, marginados, exiliados, etcétera. Trabajó mucho, por ejemplo, con Mario Camus cuando trabaja en Hispanoamérica, con Luis Buñuel, ¿no? Que aquí también habría que hacer una reflexión sobre objetos de estudio, ¿no? Decimos, yo trabajo cine, muy bien, pero en cine estudiamos el montaje, la banda sonora, pero no estudiamos nunca la escenografía, ¿no? El cine de Buñuel hubiera sido lo mismo, ¿no? O el cine social de Mario Camus hubiera sido lo mismo sin un autor, pintor, escenógrafo, que hace ese pues arte efímero, arte aplicado, ¿no? Y que entiende lo social siempre en el centro. Probablemente pues no hubiera sido de esta manera, ¿no? Y bueno, pues Gori Muñoz, como digo, en su obra pues siempre mantiene también esta visión como Carmen Antón la tenía presente, ¿no? Lo que sí que es cierto es que cuando empezamos ya a entrar en el entorno de las hijas, ya vamos a trabajar con dos tipos textuales distintos, completamente distintos, porque Crónica de una infancia republicana en Buenos Aires ya es la expresión no de la primera, sino de la segunda. Es decir, ellas además no nacen en España, Gorita nace en París, en el exilio de París, muy poquito antes de embarcarse para Buenos Aires, y Tonica ya nace en Buenos Aires. De hecho, ella decía que era la única que tenía la nacionalidad argentina, la única que tenía papeles legales en aquel momento. Entonces aquí trabajamos con dos ideas, la idea de la memoria, el concepto de memoria, pero el concepto de Marianne Hirsch de la posmemoria, ¿no? Un concepto que esta profesora de la Universidad de Columbia lo va a acuñar a partir del análisis del premio Pulitzer Maus de Art Spiegelman, ¿no? Y que ella pues se refiere a todas esas experiencias transmitidas de manera muy profunda y afectiva a los hijos y a las hijas que llegaron a convertirse en recuerdos tan vivos como si fueran recuerdos propios, pero que ellos no vivieron. Y entonces en este salto es muy interesante ver cómo va a haber una transmisión textual del trauma y de la experiencia. Vamos, por tanto, entonces al primer paso, que sería la experiencia de la memoria. Aquí traigo un dibujo de Gori Muñoz, domingo en el campo de Argelès-sur-Mer, donde estuvo, por cierto, a punto de perder la vida y se sacó un diente de oro, se lo dio a Carmen para que pudiera sobrevivir en el París de la época y encontrar a sus contemporáneos. Aquí es interesante cómo Carmen Antón, por ejemplo, cuando recuerda, ¿no? el pasado, recuerda el primer exilio en Francia, ella trabaja con tres temporalidades. En primer lugar, el tiempo de la Anunciación, desde 1996-1999 en Buenos Aires, con una mirada hacia atrás muy desengañada por el abandono de Europa, ¿no? Cuando ella evoca el paso de la frontera de Cataluña al sur de Francia, ella pues lo pone de manera muy, muy acuciante, dice, las barreras permanecían cerradas y esto fue una crueldad, insisto, estamos en 1996, que todavía no le he perdonado a Francia, ¿no? Tantos años después todavía ella dice que tiene ese trauma que no se lo ha perdonado a Francia. Hay otro nivel temporal que es el contraste de 1937, cuando es una ciudadana de la República en París, cuando trabaja en el pabellón de España en la exposición internacional, ahí conoce a Gori Muñoz, se enamora, ella pues es testigo de cómo Picasso pinta el Guernica, entonces pues ahí va a contrastar mucho la mirada fascinada por un París cosmopolita que los acoge a un París que está completamente cerrado y van pues huyendo de los gendarmes, ¿no? Y pues Max Aube efectivamente fue una de las víctimas de las denuncias, por suerte pues Carmen Antón no fue así, no fue de esta manera. Y en tercer lugar,
el tiempo que ella va a proponer es un tiempo de una Europa que es un tiempo que va en cuenta atrás, un tiempo que se agota, ¿no? Y lo que ha pasado en España va a pasar dentro de muy poco en Francia y en todo el continente, ¿no? Ella recuerda, en grandes titulares leía: Francia e Inglaterra declaran la guerra a Alemania en movilización general. Por más que todos los hechos señalaban lo que parecía ser ineludible, sentí que las piernas me temblaban y una pesadilla que trataba de olvidar se volvía de pronto tan real, de carne y hueso, más terrible de lo que habíamos conocido en España. Era tanta la angustia, el miedo a la incertidumbre, y al mismo tiempo la seguridad de que aquello acabaría con todos nuestros proyectos, que tambaleé un poco, ligeramente mareada, ¿no? Es decir, esta idea de que está viendo una película, que es un segundo visionado, ¿no? Y que de algún modo ella ya conoce el desenlace y eso le produce esta angustia, ¿no? Bueno, lo cierto es que con la ayuda de Pablo Neruda, Gori Muñoz y Carmen Antón lograron salir de Europa, de esa cuenta atrás, con destino a Chile. Hicieron un primer intento en el Winnipeg, ¿no? Si estuviéramos en una novela de Max Aub, ¿no? Con ficción contrafáctica, pues yo desaparecería, entonces pues Rodrigo hubiera hecho una conferencia introduciendo a estos personajes, pero no fue así porque Carmen estaba embarazada en el 8º mes de embarazo de la hija mayor, de Gorita, ¿no? Como sucedió el 17 de septiembre de 1939. Ya había salido el Winnipeg para Chile. Entonces, bueno, pues en ese momento Lucho Vargas, que fue también un colaborador y un amigo de la familia, le dijo que no se embarcaran porque dar a luz en un barco pues era algo realmente peligroso e incómodo, ¿no? De manera pues que se quedan un poquito más, pero siguieron en contacto con Neruda y un mes después, el 17 de octubre, con un solo mes, Gorita, surge la posibilidad de embarcarse en el buque Massilia, que era un barco que tenía la misión de ir de Francia a Buenos Aires para aprovisionarse para el ejército francés, ¿no? De manera pues que en esa navegación que era estrictamente comercial consiguen colocar a un grupo de 30 intelectuales y refugiados republicanos, entre los que estaban el pintor Manuel Ángeles Ortiz, el exministro Venceslao Roces o el periodista y director de Mundo Obrero Mariano Perla, ¿no? El gobierno chileno les ofrecía a todos ellos un permiso de residencia, pero con la condición de que una vez desembarcados en Buenos Aires tomaran el tren transandino y fueran hasta Santiago. Sin embargo, un grupo de los 30 embarcados no llega a montarse en el tren, no llega hasta Santiago de Chile, porque en Buenos Aires se manifiesta la solidaridad de los intelectuales y de los republicanos que ya estaban exiliados en el año 1939, en el mes de octubre, ¿no? Ahí pues recuerda Carmen Antón cómo estaban en el puerto, en el muelle, con banderas republicanas recibiéndoles Victorina Durán, figurinista, escenógrafa, amiga de Gori Muñoz y primera mujer catedrática de escenografía del Conservatorio de Artes Escénicas, Paco Madrid, periodista, Pepe Venegas, periodista y también amigo, y el dibujante Federico Rivas y también el escritor Alejandro Casona, ¿no? De manera que todos ellos estaban en el muelle, los reciben, le dicen que se bajen, que se queden allí, y la circunstancia, que esta es la sorpresa que anuncié ayer, pero que me reservaba para ahora, es que el motivo de por qué se quedan en Buenos Aires, porque al fin y al cabo está la cuestión materialista y económica, ¿a qué me dedico ahora que llego?, fue realmente una carambola de película o de novela de Max Aub, ¿no? Recuerda Carmen Antón: don Natalio Botana, director del poderoso diario Crítica, había sido muy solidario con la causa republicana y consiguió que el presidente Ortiz, argentino, autorizara nuestra radicación definitiva en Buenos Aires. ¿Por qué? Y recuerda Carmen Antón: uno de los caballos por los que él apostaba había ganado un premio importante en el hipódromo de Palermo, en Buenos Aires, y además también tenía unos restos de colectas que el periódico Crítica había hecho. Así que decidió repartirlo entre los refugiados del Massilia y ofrecer trabajo en el diario Crítica, ¿no? Es decir, que fuera todo por una apuesta en el hipódromo de Buenos Aires me parece algo, desde luego, delirante, pero también pues, hermoso, ¿no? Y realmente pues, que nos habla de la solidaridad de estos intelectuales. Bueno, aquí entonces empieza un segundo momento en la memoria que tiene que ver con el ver, el mirar hacia atrás, ¿no? Ya entramos en un segundo momento de escritura en donde se mira hacia el pasado, ¿no? Un poema de Gori Muñoz recogido en este libro de recopilación, Ni en cap mapa, ni en cap historia. Llorabas, imagino, por la perdida imagen de tu casa. Llorabas por el tejado hundido. Llorabas por el verde incopiable de las hojas de mirto, por la humilde maceta abandonada, por los retratos que con la prisa olvidaste.
llorabas por tu pueblo, con las puertas de par en par abiertas, porque ciegos tus ojos no advierten los colores y sordos tus oídos no escuchan más canciones. Bueno, este es un poema duro, ¿no?, en donde nos encontramos que la imagen ocupa un lugar central, ¿no? La imagen es el campo profesional de Gori Muñoz, no lo olvidemos, ¿no? Las fotografías de retrato, la puerta de casa abierta, un trágico contraste también, ¿no?, el decaimiento del espacio, del pueblo, con el decaimiento del cuerpo y con también la pérdida de los sentidos y de la memoria, ¿no?, que son los emblemas del tiempo, esta especie como de naturaleza muerta que pinta Gori Muñoz a través del lenguaje, ¿no? Y sobre todo al final ese eco que se desvanece, que se va perdiendo, como el de las canciones que ellos les van a transmitir también a sus hijas, ¿no? Claro, la segunda generación, además, pues va a nacer justamente en el exilio y va a cobrar memoria, ¿no?, de aquello que no ha vivido, justamente gracias a esas imágenes que les van a transmitir los padres y también de las canciones, ¿no? Claro, hay que preguntarse qué relación tiene la segunda generación con el exilio, con la identidad y con el sentimiento de pertenencia, ¿no? Y ahí nace un conflicto que es el de las nacionalidades, ¿no? En la entrevista que Virginia Bonato y yo le hicimos a Tonica, Antonia Muñoz, ¿no?, ella nos hablaba de esto. Ella decía, claro, mi hermana, pasado el tiempo, se va a Francia, pero ella era argentina nacionalizada. Es decir, hay que pensar, ¿no?, que ellos cuando llegan a Argentina no les dan más que simplemente el permiso de residencia. Es decir, podéis estar aquí como exiliados. Ellos lo que tenían era el pasaporte, que era el pasaporte de la República, de la Segunda República Española, que ya pues no era legal, ¿no?, con un sello que ponía exiliado, ¿no? Incluso Gori Muñoz recuerda en sus memorias cómo, yendo a hacer un rodaje a México, claro, llega allí y entonces pues, le ven el pasaporte y dice, este pasaporte no es legal. Y dice, y además, ¿cómo es posible que usted tenga pues un pasaporte donde ponga exiliado, ¿no? Entonces, pues por medio, ¿no?, pues de las redes que ellos tienen, le dan el pasaporte español, pero claro, el pasaporte legal. Y claro, Gori Muñoz se enfada y dice que, hombre, que él no quiere un pasaporte del gobierno franquista, que eso cómo va a ser, que eso no es para él, ¿no? Y bueno, pues la única realmente que tenía nacionalidad argentina era Tonica, era Antonia, porque ella sí nació en Buenos Aires. Nació después de la llegada del buque Masilia. Entonces, pues, decían pues todos los amigos de la familia que ella era la única ciudadana legal, ¿no?, que era la única que tenía papeles legales, ¿no? Luego, es verdad que se nacionalizan y, pues, Gori también tiene pasaporte, ¿no? Pero el caso es que lo que se descubre aquí, ¿no?, es que eso va a tener también consecuencias con el sentimiento de pertenencia de la segunda y de la tercera generación. Por ejemplo, recuerda Antonia, la hija menor. Dice, yo nunca tomé la nacionalidad española. En algún momento mi padrino, Pepe, que era José Cañizares, me trajo de España los documentos necesarios para pedir la nacionalidad. Y él y mi madre, ¿no?, pues para ellos era muy importante seguir siendo españoles y que sus hijas fueran españolas, me insistían para que lo hiciera. Y Pepe me decía siempre, Tonica, es algo que te han quitado, tú tienes el derecho a eso, tienes que pedir la nacionalidad. Y un día, pues junté todos mis documentos y me fui al consulado español de Río de Janeiro, donde ella vivía. Dice, pero me trataron tan mal, que reuní a mis hijos y les dije, vamos a ver, ¿a ustedes les interesa tener la nacionalidad española? Porque si yo la pido, a la larga, ustedes también la van a poder pedir. Pero mis hijos ya no se interesaron. Y como además yo detesto el papeleo, pensé que siendo argentina, ¿para qué ir a complicarme la vida en un trámite, además, con gente tan antipática, ¿no? Así como ya hay, digamos, un cambio de la primera generación, eres española, es tu derecho, pídelo, no pierdas tus raíces. A la segunda y la tercera que dice, bueno, sí, yo soy española, pero es mucho papeleo, es también pues mucho trabajo, y luego además no me siento cómoda, no me siento cómodo con lo que se ha convertido España. O sea, no hay que perder que ellos tienen todavía en la mente que la España que dejaron sus padres era una España republicana y que la España que queda en la dictadura y en la transición con una monarquía, aunque parlamentaria, pero una monarquía, no es lo que ellos quieren o por lo menos lo que sus padres les habían inculcado en la educación, ¿no? Bueno, cabe preguntarse entonces cómo se transmite esta experiencia del exilio, esta imagen fuerte de la República que dejan atrás, ¿no? Y fue precisamente a través del cancionero, ¿no? El cancionero se convierte en un elemento muy interesante de transmisión de la memoria. Recuerdan las hijas, ¿no?, la canción del Ejército del Ebro, que además dice Tonica, yo la recuerdo, ¿no?, que la cantaba mi padre, aunque me quiten el puente, aunque me quiten la pasarela, habré de cruzar el Ebro con mi barquito de vela. Y dice, yo en mis momentos difíciles pues también me la recuerdo, ¿no?, cuando hay una decisión importante.
Ellas recuerdan que en su casa, que era una confluencia de comunistas, socialistas, catalanistas, anarquistas, etcétera, dicen, se cantaba la Internacional, el himno de Riego, algún himno anarquista, aunque en un cierto tono de sorna. Dice, pero no eran las únicas, había otras muchas. Zarzuelas, la verbena de la paloma, el rey que rabió, la gran vía, y también algunos cuplés que eran absurdos y surrealistas. Y por supuesto, porque Carmen Antón seguía viviendo en la memoria de la barraca, pues por supuesto las canciones españolas antiguas, armonizadas por Federico García Lorca y cantadas por la Argentinita. Y ahí pues estaban evidentemente la canción de Mariana Pineda, el romance de las Tres Morillas de Jaén, las canciones infantiles, Me casó mi madre, Chiquita y bonita, las sevillanas del siglo XVIII, romances tristes, algunas también pues un poco más surrealistas, ¿no? Como El tío Tiruliru, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cómo era la vida de los exiliados republicanos en Buenos Aires? Aquí entran en juego las redes de colaboración, de solidaridad, que ya hemos visto que estaban presentes en el muelle, ¿no? Cuando llega el Masilia al puerto de Buenos Aires. Aquí son muy importantes dos cosas. En primer lugar, las tertulias. El tren de tertulias que iba pasando, ellos vivían en el barrio de Palermo, que iba pasando de la casa de los Alberti, que eran vecinos los Alberti, y los Muñoz Antón, ¿no? Y bueno, había una tertulia por la tarde en casa de Rafael y de María Teresa, y luego por la noche, pues, Gori Muñoz y Carmen Antón invitaban una paella, bueno, las paellas de Carmen Antón eran exuberantes, ¿no? Allí en su casa. Recuerdan las hijas, ¿no?, cómo era este contexto. Dice, allí pues iban a darse cita todo tipo de personalidades republicanas sin familia, a quienes llamaban los nocturnos, que era el grupo más cercano. Ahí están Farías, Paredes, Brugadas, Gaspar, Zimorra y otros, a los que se agregaron parejas sin hijos o divorciadas, que estaban solas, como Cañizares, los Borrás, Paco Madrid. Dice, luego también había familias constituidas como los Prados, los Nogués, Shapire, además el editor que dio a las prensas también la literatura de memoria, en donde nos encontramos para buscar un hogar en el sentido clásico de la palabra y sobre todo para compartir la cocina de mi madre, de Mari Carmen, con sus paellas, sus cocidos, sus merluzas, su arroz con leche, que animaban al más triste y daban lugar a discusiones acaloradas. Esta tortilla está muy buena, pero no es la de mi madre, decía Paredes. Y luego los comensales se indignaban contra él o mencionaban las artes de sus respectivas madres. Y si a veces también había un menú distinto, el borde de Sarita, que se comía en silencio, se aplaudía, como también se aplaudían las empanadas de Anuncia. En otros ámbitos puede ser también esta comunión la que brinda la comida compartida, los asados con el ingeniero Dujovne de Castelar, o también Rafael Alberti, Teresa León, por cierto, eran de la misma edad, Aitana Alberti y Tonica y Gorita, jugaron juntas, y luego hay un poema de Rafael Alberti que es el poema, la canción de Gorita, que además también está ilustrado. Recuerdan ellas que vivían en una casa vieja en Las Heras, entre Ugarteche y Canning. Yo cuando vivía en Buenos Aires vivía en Ugarteche y me di cuenta de que mi casa está seguramente o al lado o enfrente o en el mismo lugar de donde vivían estas familias, ¿no? Ahí justamente es donde se hacía este tren de tertulias los domingos y después pues pasaban a tomar la paella a casa de Antonia y de Gori. Recuerdan también el animalario, ¿no? La pasión por los perros. Recuerdan Antonia Muñoz y Carmen Carmen Muñoz. Recuerdan, ¿no?, pues a la perra, a la Muki, que decían que era como un cancerbero, que obstruía el camino al baño, diminuta pero con pelos de todos los colores, decía, emitía ladridos furiosos y agudísimos, aunque Santiago Ontañón, él también escenógrafo, la confundió una vez con un almohadón al verla dormida en el sofá, se le sentó encima, pero la perrita sobrevivió. Bueno, en este momento nos vamos a dar cuenta de que las escrituras se corresponden entre sí, ¿no? Escenógrafos, intelectuales, artistas, y justamente Teresa León concluye su memoria de melancolía refiriéndose a Gori, ¿no? En las últimas palabras, ¿no?, es cuando dice Teresa León, dice, antes de cerrar y volver a la hoja, me gustaría decir a Gori Muñoz, anda, Gori, hazme la escenografía de mis recuerdos. Sí, tú has sido el más valeroso dueño de la escena de mis años argentinos. Te he visto treparla, tenderte por el suelo, morderte las uñas, lanzar gruñidos y rabias por la boca, que luego sonreías paternalmente en los estrenos mientras el eco de la voz de Margarita Sirgu se columpiaba en el teatro. Si tú hubieras sido el único escenógrafo posible de mi memoria, recordando,
pero aún tengo la ilusión de que mi memoria del recuerdo no se extinga, y por eso escribo en letras grandes y esperanzadas. Claro, hay que pensar que probablemente cuando Teresa León escribe Memoria de la melancolía, pues Gori Muñoz ya está enfermo, también tuvo una enfermedad muy larga de Parkinson y muere. En este punto hay un elemento interesante, hablando también de una perspectiva de género, ¿no? Hablar del cambio entre la mujer moderna de los años de la República y luego la mujer exiliada, ¿no? Es célebre, tristemente célebre, la cita de María Teresa León de Memoria de la melancolía cuando dice: ahora soy yo la cola del cometa, él va delante, Rafael no ha perdido nunca su luz, ¿no? Y parece que es un leitmotiv que se repite, ¿no? Carmen Antón, actriz de La Barraca, activista, que participa en los congresos de Valencia, que va a la Exposición Universal de París, ¿no? Cuando llega al exilio a Buenos Aires, abandona y además no quiere nunca volver a actuar, no quiere nunca volver a escribir hasta los años 90, ¿no? Una mujer que había sido alumna de la Facultad de Medicina en la Facultad de San Carlos en Calle Atocha, había sido estudiante de Juan Negrín, quien fue presidente, ¿no? Que había participado en la Federación Universitaria Escolar, donde debió de coincidir efectivamente con María Zambrano y con otros tantos, que además pues ella recuerda, ¿no? Que era una mujer moderna, que decía que practicaba el deporte, el rugby, el handball, ¿no? Que además iba a la sierra a hacer las excursiones, y que además pues también decía pues que flirteaba, ¿no? Es decir, tiene una visión de la sexualidad y de la afectividad pues muy abierta, y decía, en aquella época, dice, había infinidad de guapos o menos guapos que también se nos insinuaban y decían: te llevo los libros. Y bueno, se podía elegir, desde luego, porque cargar con los librotes de medicina era tanto peso que aquella era una verdadera confesión de enamoramiento, ¿no? Entonces, bueno, pues de esa liberalidad, ¿no? Pues a convertirse en la esposa del marido. Él trabaja en el cine, él trabaja en el teatro. Gori Muñoz además pues conoció a Evita Perón, él trabajó en las películas de Evita Perón, y además pues recuerdan una anécdota que una vez pues en un rodaje, cuando ya pues empezaba a rumorear que tenía una relación con Juan Domingo Perón, algún opositor político en el rodaje pues la llamó poco menos que frescachona, ¿no? Y Gori Muñoz, que era un valenciano muy recto, además también esto es interesante, ¿no? Como las mujeres modernas educaron a sus maridos, Gori Muñoz dijo que en su presencia nadie le iba a faltar el respeto a una mujer, ¿no? Entonces pues Evita toda su vida se acordó de aquello, y luego pues recuerdan cómo cuando quieren traer al hermano de Gori Muñoz de España, porque bueno, pasó procesos sumarísimos, estuvo en la cárcel, lo quieren traer a Argentina, pues Evita Perón pues me dio, ¿no? para poder traerlo en aquel momento, incluso lo invitó a la Casa Rosada, ¿no? Aunque es cierto que el matrimonio Muñoz-Antón no se avino muy bien con el peronismo, de hecho sospechaban del peronismo, recelaban, porque ellos en esa película que miraban hacia atrás en el tiempo, cuando veían a Perón recordaban a Primo de Rivera, y decían, ojo, Primo de Rivera empezó así, a ver dónde acaba, ¿no? Entonces siempre tuvieron un poco esa prudencia, ¿no? Bueno, como digo, Carmen Antón y Gori Muñoz pues tienen esa visión retrospectiva del pasado de la República como un momento muy interesante culturalmente, educativamente, ¿no? El papel también de la educación, ¿no? En la mujer moderna, ¿no? Que tú también has trabajado tanto, Carmen, ¿no? Las maestras de la República. Carmen Antón incluso ella dice que asume, ¿no? Una función como educadora. Recuerdo, por ejemplo, un fragmento cuando ella va a pasar unas vacaciones a un pueblo de unos parientes en la Sierra del Maestrazgo, donde ella asume informalmente el papel de maestra. Dice, todos estaban al tanto de mis ideas progresistas, y que ya que siendo de la corriente de la República, pues había que culturizar al pueblo, les hacía escuchar mi gramola portátil, les enseñaba música clásica, les hablaba de libros, les daba a leer algunas obras que estaban de moda, y en parte me servía para esto mi experiencia en La Barraca. Así les hice escuchar a Chopin y algunas arias de Verdi, ¿no? Pues esa educación que ella asume como maestra informal también se la quieren dar a sus hijas, pero con una imagen de Europa, primero como un modelo educativo, y segundo, pensando que esa educación va a servir en el momento en el que vuelvan a España, porque piensan que van a volver, ¿no? De hecho, las hijas fueron a un colegio francés, regentado por una pareja belga, Monsieur y Madame Crespin, ¿no? Y que decía, por ejemplo, una de las hijas, Tonica, decía, en relación con nuestra educación, don Gregorio, Gori Muñoz, bajaba línea. Quería que recibiéramos una educación europea, para que cuando volviéramos a España nos sirviera todo aquello que habíamos aprendido. En la propia escuela había además una necesidad legal y se cursaba la primaria argentina y también la francesa, y después la secundaria francesa. Es decir, que su educación fue una educación europea pensando completamente en esto. Pero claro, ¿qué ocurrió? Que no volvieron, que no regresaron. Y cada año iba pasando el tiempo, iban cantando las canciones de la República, pero Franco no se moría, no pasaba lo que sucedía en la novela de Max Aub, ¿no? Y entonces recuerda Carmen Antón,
El sueño de volver a España se hacía cada vez más lejano. Alguna vez, algunos decidieron volver, pero nosotros no. Claro, aquí vemos como hay unos exiliados republicanos que se quedan en Argentina y que poco a poco se fueron también adaptando un poco al medio porteño, ¿no? Claro, la educación de las hijas tiene un componente que es lingüístico, estudiar francés, las costumbres europeas, pero también van a tener todo ese espíritu de la institución libre de enseñanza. Por ejemplo, el deporte. Shapire, el editor famoso, ¿no? Pues fue quien inscribió a Tonica y a Gorita en los deportes, ¿no? Y recuerda, por ejemplo, Tonica cómo pues ella practicaba la natación y fue incluso campeona de natación, ¿no? También pues recuerdan estas salidas al campo, estas salidas hacia la naturaleza y con todo este espíritu de la institución libre de enseñanza, ¿no? Luego también es cierto que hay efectivamente un arraigo en Buenos Aires, va a haber un arraigo muy grande en Argentina, van a participar de la vida en Argentina, pero que poco a poco eso va a ir decayendo, sobre todo por los conflictos que va a vivir el pueblo argentino, también el pueblo chileno en aquella época, ¿no? Las dictaduras, ¿no? Las hijas, de hecho, van a participar, trabajaban en la universidad, ¿no? Van a sufrir la noche de los bastones largos y van a marchar al exilio primero a Chile. Es decir, hay exilios dentro del exilio, ¿no? Un exilio chileno y luego, cuando la cosa se pone fea, se van a Río de Janeiro, donde a día de hoy reside Antonia, la otra hija, Carmen, reside en París, que es la antropóloga, ¿no? Y luego, aquí yo en las entrevistas que Virginia Bonato y yo les hicimos a las hijas, pues les preguntábamos si ellos vivían también con esa imagen, ¿no? de la película que van a volver a ver hacia atrás, ¿no? Como diciendo, ¿qué va a pasar en Argentina, ¿no? Y es curioso porque parece que ya como que superan el trauma, ¿no? Gori Muñoz ya en La noche de los bastones largos está muy mayor, muy enfermo, de Parkinson, ¿no? Pero cuando Tonica nos contaba, ¿no? Cómo vive su madre, Carmen, aquella noche, dice que no, que para nada lo vivieron como digamos, de una manera como agónica o fatalista, ¿no? Y me parece muy simpático como lo evoca. Dice, cuando nos detuvieron y nos llevaron al calabozo, después de la noche de los bastones largos, dice, mi madre movió cielo y tierra para sacarme rápidamente de allí. Fue una de las primeras madres que llegó tempranito, con paquetes de cigarrillos y medias lunas, pero le quitaba importancia, diciendo, siento mucho que no pude llegar antes porque tuve que esperar a que salieran las medias lunas, que el panadero todavía no las tenía prontas, no las tenía listas, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que de algún modo ese trauma pues lo van a vivir de otra manera y lo van a ver de otro modo. Hay algunas imágenes de la mujer moderna, pero vamos ya dirigiéndonos hacia, efectivamente, el final. Bueno, me parece entonces interesante cómo la construcción de la memoria va cambiando con el paso del tiempo y cómo la construcción, creo que voy a poner la foto de familia mejor, de la posmemoria va también cambiando de padres a hijos, tanto en el sentimiento de pertenencia como en la relación con España y como también en la transmisión de padres a hijos. Y lo que sí me parece interesante, aunque esto es algo que es una deducción muy mía, que tampoco lo han dicho muy claramente, es que en ese, digamos, decaimiento del interés por recuperar la nacionalidad española, por tener nacionalidad española, ¿no? Aparece muy vivo, aparece muy claro el recuerdo, sobre todo de que dejaron una república y España no volvió a ser una república, ¿no? Y eso también es un elemento muy interesante en cómo ellos van a construir la memoria. Bueno, a partir de aquí, 3 conclusiones que me gustaría dejar, ya que me corresponde hacer esta intervención de clausura. En primer lugar, quiero que pensemos un poco, quiero extraer algunas ideas, ¿no?, en torno a ese salto, a ese decalage entre la memoria y la posmemoria. La pertinencia metodológica de la diacronía, en los estudios de memoria, en donde yo a veces suelo echar mucho en falta esa perspectiva temporal, esa perspectiva hacia atrás, ¿no? Probablemente porque es muy difícil hacer historia del presente y porque también los estudios de la memoria suelen responder a una cuestión de justicia y de conciencia democrática que es ineludible, ¿no? Tanto en los estudios de memoria democrática en España como los que se hacen en América Latina. Pero, como digo, en donde muchas veces hay una falta de perspectiva. Entonces, en esta relación entre 2 y 3 generaciones que entran en liza, podemos calibrar cuál es la administración discursiva, simbólica, textual de esa memoria colectiva, ver cómo se ha transmitido, sobre todo, de una generación que ha vivido el trauma a una generación siguiente que no ha vivido el trauma, pero que lo hereda, y que de algún modo, no, pues ese trauma de España ya no es la república, lo va a tener ahí muy vivo. En segundo lugar, quería traer también una propuesta metodológica en torno
a los objetos que no solamente yo, sino que creo que todas y todos hemos analizado, ¿no? Y que tiene que ver, en mi caso, con la literatura de memoria y las artes gráficas aplicadas. Yo le he dedicado muy poquito, ¿no?, a esta idea de las artes gráficas, pero creo que sería interesante, ¿no?, ver cómo también se va a expresar el compromiso social, el compromiso político, ideológico de Gori Muñoz a través de su trabajo como pintor, como escenógrafo y también como, pues, director de escena en el cine y en el teatro. Entonces, estos objetos de estudio, las memorias muchas veces dicen, no, es que esto no es literatura, porque no es narrativa, no es poesía, no es teatro. Claro que son literatura, en que tenemos que prestarle atención, ¿no? Nos invitan a ensanchar nuestra mirada como investigadoras e investigadores, ¿no? Porque muchas veces la escritura de no ficción, los diarios, las memorias, los epistolarios, el periodismo, tenemos que darnos cuenta de que contienen relatos, de que estos textos contienen relatos y narraciones, como bien decía Rodrigo, ¿no?, desde esta perspectiva narratológica, entender que el relato lo atraviesa todo, ¿no?, y que Roland Barthes en su famoso texto, ¿no?, de introducción al análisis estructural de los relatos decía, el relato se ríe de la buena y de la mala literatura, porque está en todas partes, ¿no? O sea, analicemos con estas herramientas cómo construimos el relato histórico y el relato de la memoria. Así que nos animo, a mí también, ¿no?, a hacer este ejercicio de ensanchar las miradas y dedicarnos también a estos objetos que también están recorridos de poesía y de poesía lírica, ¿no? Como decía antes, al leer, por ejemplo, el poema de Gori Muñoz, o al ver también ciertas imágenes que aparecen en Carmen Antón. Y finalmente, en lo que concierne, esto sí, a mis textos analizados, quiero remarcar su singularidad con respecto a otros documentos y monumentos del mismo ámbito, período, época, y ver también sus diferencias, por ejemplo, con Memoria de Melancolía, ¿no?, de María Teresa León, por ejemplo, o con otra literatura de memoria. Porque en este corpus de textos que yo he armado, es central, es crucial, entender que la escritura está movida, está motivada por el gesto político y, desde luego, por un lugar de enunciación del testigo, que se considera en condiciones y en la necesidad de ofrecer su punto de vista por medio del relato, pero con pleno conocimiento tanto de los referentes históricos, toda la literatura de memoria, como también del género literario, ¿no?, como la imagen prustiana de la mecedora en Carmen Antón, ¿no? Y sobre todo, me parece muy importante cómo ellos, incluso ya en una edad muy avanzada, se proponen levantar la voz en la esfera pública, hacerse oír, hacerse escuchar, confiando en que la escritura, la literatura, les va a dar un cuerpo de texto, que les va a sobrevivir a su cuerpo biológico. Escribir para no morir, escribir para no olvidar, ars longa vita brevis. Y quiero terminar por eso con esta pequeña cita de Carmen Antón. Los recuerdos son los últimos acompañantes de los ancianos y son los testigos mudos de la vida que uno ha llevado. Feliz o infeliz, disipada o frustrada, cuando no recuerdo nada, debe dar igual morirse. A mí me parece muy hermoso, me parece muy entrañable que tengamos espacios como este, en los que no solamente estamos hablando de nuestra memoria, sino que de algún modo le estamos prestando nuestro cuerpo, nuestra atención a nuestras abuelas literarias, porque sus vidas, sus obras y sus testimonios sigan respirando, sigan latiendo en nuestro presente. Muchas gracias.